Hola, ¿me escuchan bien? Ok, vamos a esperar unos minutitos. A ver. Son poquitos por lo que veo. Belén, Andrea, Lucía, Micaela, Victoria, Martín, Soledad, Pablo. Están todos muteados. A ver si los puedo sacar yo. Hola, doctora. Ah, perfecto. Perfecto. Acá tenemos ya. Vamos a esperar unos minutitos, me piden, porque faltan... Buenas tardes, Soledad. Faltan unos chicos. Bueno, le voy a pedir un poco de disculpas de mi cara, pero tengo contacto estrecho con COVID, así que estoy que me siento medio, así que es muy posible que me hayan contagiado. Ayer, ¿con quién tuvieron clases? ¿Con Estela? ¿Ayer no tuvieron? No, ayer no, el viernes fue la clase. Pero los lunes tienen clase. No, los lunes no. Martes, miércoles, los miércoles hay plenaria, jueves y viernes. Martes, jueves y viernes. Cambiaron, antes, sí. Antes no había los viernes, pues yo daba los viernes, antes había los de... Pablo me hace reír mucho. ¿Los mutean a ustedes o ustedes se mutean? Por lo que me enseñó mi hija, cuando quiero hablar tengo que desactivar audio y después Perfecto. Claro, yo porque ya audio lo desactivo desde entrada. Los que están, por favor, con la camarita apagada, préndanla, si me hacen el favor, porque yo lo conozco a mi hijo, que deja la camarita apagada, cuando no le interesa mucho una clase y se va, y la doctora Frontini de Reales no les permite tener la cámara apagada a partir de ahora. Bueno, ¿qué les parece? ¿Empezamos? Y 49. ¿Arrancamos? Bueno, hoy vamos a ver, ¿sí? Cláusula penal. La cláusula penal está regulada ahora en el 790 del Código Nuevo, antes estaba en el 656 del Código de Vélez. ¿Qué es la cláusula penal? Es una cláusula donde una persona, ¿sí?, para asegurar el cumplimiento de la obligación, se somete a una multa o una pena. Esa persona es el deudor o un tercero, ¿sí?, que para asegurarle al acreedor que va a cumplir, pactan, es convencional y voluntaria, pactan de común acuerdo que si él no cumple con la obligación principal, va a tener que pagar una pena o una multa. Casi siempre la cláusula penal es en dinero, pero puede ser cualquier otra cosa objeto de las obligaciones, ¿sí? Si ustedes leen Alterini habla de clases, porque por ahí hay algún recursante que lo ha leído y habla de clases, de una clasificación de la cláusula penal. En compensatoria, cuando la inejecución es absoluta, o sea, no va a poder cumplir la cláusula penal, y en moratoria, cuando la inejecución es relativa, o sea, se ha retardado, ¿sí?, pero la va a poder cumplir, o ha pedido un tiempo después de la intimación y la va a poder cumplir. O en la absoluta, por ejemplo,
en la obligación principal surgió un caso fortuito, no va a poder cumplirla y va sí o sí a aplicarse la multa o la pena. En la ejecución relativa no sucede lo mismo. Hay un retardo, pero va a poder cumplir o se va a aplicar la multa o la pena. Eso es una salvedad que les hace Alterini, pero que Pizarro no la trata a la clasificación. Pizarro directamente empieza a hablar de las funciones de la cláusula penal. Que Alterini también las habla, y los dos hablan de lo mismo, pero con distintos nombres. O sea, si alguno está leyendo Alterini o está leyendo Pizarro, va a ver que las llaman con distintos nombres, pero es lo mismo, ¿sí? La cláusula penal no se modificó en el nuevo código. Es exactamente la misma. Puede haber alguna que otra palabrita, algún sinónimo que haya variado, pero no hubo ninguna modificación en la cláusula penal, desde el Código de Vélez ahora. ¿Cuál es la finalidad entonces que tiene la cláusula penal? ¿Por qué yo a una obligación principal le pongo una cláusula? ¿Sí? Con una multa o una pena. Porque la finalidad es el cumplimiento de la obligación principal. Esa es la finalidad, que el deudor cumpla en tiempo y forma. Y si no cumple, empieza a jugar la cláusula penal. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones para las teorías extremas? La compulsiva y la resarcitoria, que Alterini la llama indemnizatoria. La función compulsiva tiene como finalidad reforzar el cumplimiento de la obligación, sancionando al deudor con esta multa o pena, ¿sí? Esta es el mismo sentido o motivo que tenía la cláusula penal en el derecho romano. Y que junto con las astreintes y el pacto comisorio expreso amplían o hacen un aspecto amplio orientado a estimular el cumplimiento de la obligación. Porque si no, se va a aplicar una multa o una pena o voy a tener que pagar astreintes si hay una resolución judicial, en este caso en las astreintes, que se desobedezca del juez y entonces pido astreintes y el juez va a aplicar por día una multa. Pero eso lo hace el juez. La diferencia con la cláusula penal es que acá no interviene el juez. Es un acuerdo de partes. Por eso no tiene una forma determinada. Rige la libertad de formas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Es un acuerdo de partes, sí. Disculpe, usted dijo cuando se venía explayando que la absoluta en un caso fortuito, pero de haber un caso fortuito y se cae lo principal, a mi entender también se tendría que caer lo accesorio que No sería en la este caso. no. No en este caso. A ver si lo entiendo. En muy determinados casos, por eso se dice que hay una accesoriedad restringida en realidad, porque en muy pocos casos se da que se caiga la cláusula penal. Se da en los casos de nulidad, de la obligación principal, o que la obligación principal prescriba. Porque en ciertos casos, un caso fortuito, ¿sí? Un terremoto en Mendoza no es lo mismo que un terremoto acá. El terremoto en Mendoza es previsible. Entonces, puede hacer jugar la cláusula penal y en ese caso el juez, ¿sí? Lo va a tener en cuenta. Quizás acá no. Por eso es que ese principio es como que está y no está. Bien, por El juez, el juez es el que va a ponderar en ese caso. Porque el deudor va a pedir no cumplir y el acreedor va a decir, no, pará, acá es realmente previsible que pase esto. Se ha dado. A ver ¿Sí? si entendí, doctora.
Si llega a pasar en Mar del Plata, al caerse lo principal, la cláusula penal también se caería. Si pasa en otro lugar, que era previsible que podría pasar, la causa Exacto. principal se extinguiría, pero no la penal. ¿Interpreto bien? No, ahí exacto, si pasa en un lugar que es previsible, no se extingue la cláusula penal. Bien. En un Pero, por lugar... ejemplo, en un caso de nulidad, porque el acto es nulo, porque una de las partes es incapaz, en ese caso, sí se cae la obligación principal y se cae la pena. ¿Sí? Por eso no en todos los casos, si ustedes leen Pizarro, hace un análisis de eso, no en todos los casos se da que se caiga la cláusula penal, porque la finalidad de la cláusula penal es subsistir aún cayendo la obligación principal. ¿Sí? Ahora sí, gracias. Bien. Después, ¿cuál es la otra función? La resarcitoria o Alterini diría indemnizatoria. Dice que sirve para liquidar, ¿sí? Estos acuerdos, tengan en cuenta que es un acuerdo de partes. Acá no están interviniendo nada más que las partes. Entonces, la resarcitoria sirve para liquidar de antemano los daños que podrían producir el incumplimiento del deudor o un tercero, porque la cláusula penal puede estar dada, cuando hablamos de sujetos, del deudor de un tercero, del acreedor un tercero. Puede ser a favor del acreedor o un tercero, o la puede pagar el deudor o un tercero. ¿Sí? Esos serían los sujetos. Entonces, acá empieza a jugar el tema que ya tienen establecido la indemnización que va a tener que pagar el deudor en caso de incumplimiento. Entonces, no tenemos que ir a tribunales, porque esto es extrajudicial, a que me establezcan los daños y perjuicios, probar todo y después que el juez me diga, tiene razón, hay que pagarle tanto. Esto ya lo estamos teniendo en cuenta de antemano. ¿Sí? Esa sería la función resarcitoria. Me resarzo de antemano por las dudas, lo dejo pactado. Si incumple la obligación principal, le aplico la pena. Hay que guardar cierta razonabilidad entre la obligación principal y la pena, porque después vamos a ver en otro artículo del Código Civil y Comercial que yo no puedo poner una pena ínfima o no puedo poner una pena exorbitante, porque si la obligación es de 100 y yo le pongo una multa de 250 a mi acreedor, me conviene toda la vida que no cumpla. ¿Sí? No voy a hacer nada necesario para que el deudor cumpla. En realidad voy a hacer todo lo posible para que él incumpla. ¿Sí? ¿Alguna duda de los otros chicos? Yo los voy pasando porque... No. Te tengo a vos nada más acá, ¿eh? Pantalla gigante. Bueno, ¿qué dice Pizarro? Que para mí dice lo mismo que Alterini, si ustedes lo leen. Dice exactamente lo mismo que Alterini, nada más que él crea otra función, la función polivalente. ¿Sí? Que dice que la mayor parte de la doctrina, entre ellos Gianvía, Kemelmacher de Carlucci, Alterini, se inclina por ideas más modernas, ¿sí? Que obvio, porque entienden que la finalidad de la cláusula penal tiene una doble finalidad. ¿Qué es lo que estábamos diciendo recién? Prefijar de antemano cuáles van a ser los daños y perjuicios y ponerles un monto, que eso actuaría como un modo de... Y al mismo tiempo eso actuaría como un modo de compulsión, ¿sí? Ante el incumplimiento. Yo te pongo ya el monto de la pena
que ese sería el resarcitorio, la función resarcitoria, y si vos no cumplís, yo te la aplico, que esa sería la compulsiva. ¿Sí? Entonces, esta función polivalente, Altarini ya la trata, nada más que él la trata de dos formas diferentes, la divide. Y Pizarro utiliza tres funciones. Dos que dice que son extremas, y esta polivalente que para mí es exactamente igual a lo que les estuve explicando recién. Pero bueno, él la trata y hay que explicarla porque se las pueden tomar. ¿Cuáles son los caracteres? Por supuesto, rige la accesoriedad, porque es accesoria a una obligación principal, aunque no se aplican siempre los principios de las obligaciones accesorias. Es subsidiaria porque reemplaza la obligación principal. Si hay incumplimiento, entra a jugar la cláusula penal. Es más, las partes pueden convenir que si hay incumplimiento, cumpla tardíamente y pague la cláusula penal. Porque acá rige la voluntad de las partes. Si el deudor quiere, lo puede pactar. Es condicional, porque el hecho condicionante que la supedita a entrar en juego es el incumplimiento de parte del deudor de un tercero. Es estipulable al favor del acreedor o de un tercero. Que esos son los sujetos. Y el carácter más importante es que es relativamente inmutable. Que eso seguro se lo pueden tomar en el parcial. Los sujetos ya los dijimos. Deudor, un tercero, acreedor o un tercero. ¿Cuál es el objeto de la cláusula penal? El objeto, la finalidad que tiene, es que se cumpla con la prestación bajo apercibimiento de tener que hacer, de pagar, mejor dicho, una multa o pena. ¿Cómo funciona la cláusula penal? No entra en juego directamente cuando hay un pequeño retardo en el cumplimiento. Ese retardo tiene que tener cierta importancia. Y es mejor si yo tengo un retardo en el cumplimiento por parte del deudor, obviamente, ¿qué voy a hacer? Voy a intimarlo a través de una carta documento para constituirlo en mora. ¿Sí? Y así afianzar mi pedido de que cumpla con la obligación o aplico la pena. Siempre seguimos, fíjense, en un área extrajudicial. Eso es lo que nos permite la cláusula penal. No ir enseguida a tribunales. ¿Sí? Obviamente en la carta documento donde yo interpelo a la otra parte, le voy a decir que tiene un plazo de tanto, 72 horas, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. ¿Sí? Y este funcionamiento, dice Pizarro, si es compensatoria compulsiva, porque compulsiva es para Pizarro y compensatoria es para Alterini, el acreedor, dice, puede a su arbitrio demandar la obligación principal o el pago de la pena. ¿Sí? Si hay un retardo, yo lo constituyo en mora, y acá yo le puedo pedir que cumpla con la obligación principal o el pago de la pena. Eso es a elección del acreedor. ¿Sí? Yo elijo que cumpla con la obligación principal porque es lo que me interesa, o directamente le digo, no, te aplico la pena, pagame la pena, no quiero la obligación principal. Y por más que el deudor quiera pagar la obligación principal,
el acreedor puede no aceptarla y decir, no, aplico la cláusula penal, la multa o la pena. ¿Sí? Después, ¿cuál es la extinción de la cláusula penal? Se va a extinguir la cláusula penal cuando, por una vía directa, la cláusula penal sea de imposible cumplimiento. Cuando haya una imposibilidad de pago, y acá era lo que hablábamos con vos, Pablo, que decíamos, si hay un caso fortuito, y esto es en lugares que se prevé, o una inundación en Entre Ríos, Santa Fe, ¿sí? La inundación es un poco más amplia. Acá, por vía directa, se extingue, ¿sí? Ahí hay una extinción de la pena, porque no se puede cumplir con una cláusula penal. O se va a extinguir por vía de consecuencia cuando la obligación principal se extingue por prescripción o es nula o es inválida. Vamos a ver un poco el código. El código la empieza a tratar en la sección 5ª de las obligaciones con cláusula penal y sanciones conminatorias. ¿Sí? Porque acá empieza a jugar el tema después de las astraintes también, que está en el 804. El artículo 790, como les dije, dice la cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardo o de no ejecutar la obligación. 791. Habla del objeto. La cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero o cualquier otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero. 792. Incumplimiento. El deudor que no cumple la obligación en tiempo convenido debe la pena. Si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. La eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente. 796. Relación con la indemnización. La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, ¿sí? Aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente, porque esto ya lo pactaron, ¿sí? Entonces después no puede el acreedor decir, no es suficiente. No, ya pactamos la función resarcitoria, ¿no? Esto viene a ser la función resarcitoria. Acá la llama indemnización, como la llama Alterini. Que dice, no, ya lo pactamos. Si a vos ahora te parece poco, bueno, esto ya se pactó de antes. Ejecución. Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno. Los jueces pueden reducir las penas. Esto lo vamos a ver después. Después habla de las obligaciones de dar, de las opciones del deudor, que el deudor puede eximirse de cumplir la obligación con el pago de la pena únicamente si se reservó expresamente este derecho. ¿Sí? El deudor puede eximirse de cumplir la obligación con el pago de la pena, no de la obligación, del pago de la pena. Únicamente si se reservó expresamente en la obligación, en el contrato, ese derecho. Opciones del acreedor. El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas. Si en tiempo y forma el deudor cumple la obligación principal,
el acreedor no puede pedir la pena. Tiene que aceptar la obligación principal. Sino una de las dos a su arbitrio, a menos que, acá dice una de las dos a su arbitrio, pero si el deudor cumplió en tiempo y forma, no le puede exigir la pena. ¿Sí? Si se demoró, ahí sí el acreedor le puede exigir o la obligación principal o le aplica la multa. Y dice, no, ya no me interesa la obligación principal. Por ejemplo, en las obligaciones de objeto esencial. No, ya no me interesa. La fiesta de mi hija era ayer. Ahora que hoy me digas que vas a cumplir con la obligación, con el catering, no, ya no sirve. ¿Sí? Esa obligación de plazo esencial al acreedor no le va a servir, entonces va a decir, no me sirve que hoy vengas a cumplir. Te aplicó la pena. O que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. Esto es todo acuerdo a voluntades. Vamos a hablar ahora del tema de inmutabilidad. No sigo con el código porque empezamos a hablar de temas que vienen ahora. El acreedor no puede alegar que la pena le es insuficiente, si ya la pactó. ¿Sí? Ni el deudor que le excede o excede el efectivo daño que la demora le causó al acreedor. Ese daño rogado por su incumplimiento. Debe cumplir lo que pactó. En el derecho comparado hay distintos tipos. Tenemos la inmutabilidad absoluta, o sea, la cláusula penal nunca va a ser tocada ni revisada, como en el Código uruguayo. La mutabilidad absoluta, o sea, va a ser revisada absolutamente, a pedido siempre de parte, como en el Código suizo, como en el Código alemán. Y después tenemos la inmutabilidad relativa, que es donde entramos nosotros. Y el Código portugués, el Código peruano. Estos aceptan la reducción de las penas excesivas, pero excluyen que sean aumentadas salvo convención expresa. Si dicen no, las penas, si son excesivas, pueden ser morigeradas. Pero si se pueden aumentar, si se puede aumentar la pena, no estamos de acuerdo, pero si hay una convención entre las partes que dice que la pena se puede aumentar, lo aprobamos. ¿Estamos? Nosotros estamos por la inmutabilidad relativa. Entonces, el tema nuestro, la discusión, se centró en si se morigeraba o no la pena. Si se podía tocar o no. Porque hay penas excesivamente onerosas que perjudican al deudor mucho más que la obligación principal. Y también hay penas ínfimas. Entonces, se centra si se invalida o no la cláusula penal en esos casos, o solo se la adecua, se la reduce si es excesiva, o se la adecua a lo que correspondería, o sería lo justo, en el caso de que la cláusula penal sea excesiva o ínfima. Esa es nuestra discusión. En cuanto a la inmutabilidad,
nosotros estamos de acuerdo, ¿sí? Es una inmutabilidad relativa. El tema es, si ¿invalido o no la cláusula penal? Esa era la discusión. Porque todavía el código sobre esto no decía nada, Vélez. El código de Vélez no decía nada si se daba esta situación. ¿Qué hacemos con la cláusula penal? ¿La invalidamos? ¿La reducimos? ¿Qué hacemos? Esto lo fue hablando la jurisprudencia, lo fue plasmando la jurisprudencia, esta inmutabilidad relativa, para que la recepte la 17711. En su viejo artículo 656, que ahora es el 794, por eso me detuve. No, ¿el 794? Sí, el segundo párrafo. ¿Qué dice? Los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, o sea, un elemento objetivo, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Acá el juez, cuando se le pida que se expida sobre la cláusula penal, si la morigera o no, si es una cláusula ínfima o no, va a tener en cuenta estos elementos que están en el artículo 792, ¿sí? Segundo párrafo. Que va a decir, bueno, según la gravedad de la falta, teniendo en cuenta el valor de las prestaciones, porque por ahí la falsa 794, perdón, por ahí la gravedad de la falta no es tan importante. Entonces, ¿es necesario que haya una morigeración de la pena? No. Teniendo en cuenta las prestaciones, si hay una relación correlativa entre la obligación y la pena, no la va a tener o tocar. Son los elementos objetivos. Pero el elemento más importante acá es el subjetivo. ¿Por qué? Porque el subjetivo lo tienen que relacionar con el artículo 332 del Código Civil y Comercial. Cuando dice, y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Acá es cuando procede la revisión judicial de la cláusula penal. ¿Por qué? Porque acá empieza a jugar el 332, que habla del vicio de lesión subjetiva. Y están representados o están presentes los tres elementos. El elemento objetivo, la desproporción de la pena y la gravedad de la falta, y los elementos subjetivos, la situación de inferioridad del deudor, la necesidad, la ligereza, la inexperiencia, y el aprovechamiento por parte del acreedor o del tercero de la situación del deudor o del tercero. Entonces, en este caso, en estos casos, que tienen en cuenta, estos elementos son los que tiene en cuenta el juez para morigerar la pena. ¿Sí? Mucho más si se da el vicio de lesión. Si se da el vicio de lesión, ahí sí o sí el juez va a morigerar la pena. ¿Sí? Porque hay un aprovechamiento de la situación del deudor, y es como que siempre nosotros tenemos en cuenta el favor de vitoris. ¿Sí? Los jueces siempre van a aplicar el favor de vitoris. ¿Cuál es la parte más afectada o la parte más débil de la relación jurídica? Y en este caso la parte más débil es el deudor o el tercero, siempre es el que debe cumplir con la obligación.
Entonces, si hay vicio de lesión, por supuesto, el favor de Vitoris está presente y el juez va a tener en cuenta y va a reformular la pena. La va a reducir si es excesiva. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cuál es la acción para esto? Si yo soy el deudor, voy a pedir, esto sí ya es de forma judicial, la obligación se judicializa, y yo voy a pedir la reducción, acción de reducción, o acción de nulidad. Esas son las dos acciones que tengo. El 796 les dice, opciones del deudor. El deudor puede eximirse de cumplir la obligación con el pago de la pena únicamente si se reservó expresamente este derecho. Y opciones del acreedor. El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación en la pena, sino una de las dos cosas a su arbitrio, a menos que se haya estipulado la pena por el simple retardo o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación. Acá fíjense clarito que está rigiendo la voluntad de las partes. ¿Por qué? Cumplo con la obligación principal, pero se estipuló que tengo que pagar la pena igual. $798, disminución. Si el deudor cumple solo una parte de la obligación o la cumple de un modo irregular o fuera de lugar o de tiempo a que se obligó el acreedor y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente. Si la extinción de la obligación principal, acá está nulidad, perdón. La nulidad de la obligación con cláusula penal no causa la de la principal. La nulidad de la principal causa la de la cláusula penal, excepto si la obligación con cláusula penal fue contraída por otra persona, por un tercero, para el caso que la principal fuese nula por falta de capacidad del deudor. ¿Sí? En el artículo 801, nulidad. 802, extinción de la obligación principal. Si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor, queda también extinguida la cláusula penal. Por ejemplo, prescripción. Cualquier modo de extinción de las obligaciones que extinga la obligación principal va a extinguir así, en este caso sí va a extinguir la pena. ¿Qué más podemos decir de esto? Que hay que tener en cuenta que nuestro Código Civil y Comercial recepta lo que dice el Código de Vélez, le cambio una o dos palabras, pero recepta lo de la inmutabilidad relativa. ¿Sí? No importa tanto que ustedes sepan sobre los que hablan de inmutabilidad absoluta o mutabilidad absoluta, sino que sepan el tema de la inmutabilidad relativa, que no se modificó con Vélez, pero que recién se agrega a nuestro código, recién se regula en nuestro código con la 17711, pero que ya venía la doctrina y la jurisprudencia hablando de la inmutabilidad relativa. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber de la cláusula penal. Seguramente se les puede preguntar los caracteres, por ahí las funciones, estas dos funciones que vimos. Si quieren poner las clases que dice Alterini, las pueden poner. Limítense siempre a poner lo que se le pregunta y un poquito más sobre lo que se le pregunta. O sea, no se vayan de tema, porque si no pensamos que no saben. Primero, siempre contesten la pregunta.
Pero esa pregunta, si saben un poquito más, excédanse, ¿sí? Porque eso lo puede jugar a favor en la evaluación. Pues nosotros eso lo tenemos en cuenta cuando evaluamos las preguntas. Por más que el sistema es el que pone el puntaje porque ya tiene las respuestas, nosotros miramos cada caso en particular, porque entre un 350 que le dé el cómputo del sistema, nosotros ahí entramos a revisar el parcial. Y decimos, no, pará, acá dice un poco más. Y está bien, y lo relacionó bien, porque esto lo relacionó con el vicio de lesión del 332. No se le preguntaba, pero está totalmente relacionado, y es una cosa muy importante lo que puso. ¿Sí? Entonces, siempre traten de contestar la pregunta, y si pueden, escribir un poquito más de lo que se le pregunta, pero que esté relacionado, háganlo, ¿sí? Porque eso los va a beneficiar. Perdón. Nosotros, este es un tema muy cortito, ¿sí? Es un tema muy cortito. Entonces le va a ser muy fácil leerlo. Le dan una leída a Pizarro y después leen el código y ya se van a ir dando cuenta lo que Pizarro explicaba, ¿sí? Lo pueden leer de Alterini, no está mal. La cátedra ahora se inclina más por Pizarro, pero en realidad los dos dicen lo mismo, porque después lo cita Alterini. Alterini en ningún momento habla de una función polivalente, directamente habla de las otras dos funciones, pero la polivalente es como la unión de las otras dos funciones. Entonces es casi exactamente lo mismo, o sea, lo mismo dicho de otra manera. Sepan el código, lean el código, pongan artículos del código, que es importante, no de memoria, pero sepan, por ejemplo, que no sé, cláusula penal es 790 el concepto. 790. Sepan que la parte importante de inmutabilidad, que seguramente se les va a preguntar, porque es pregunta clavada si se toma cláusula penal, está en el segundo párrafo del 794. Entonces, léanlo. Y pueden decir, antes lo trataba el 656 de Vélez-Sarsfield. Fue una construcción de la doctrina y después lo receptó la 17711, que modificó parcialmente al código de Vélez. Entonces, van sumando, digamos, puntos, ¿sí? La clase que viene, nosotros vamos a empezar a ver la extinción de las obligaciones. Los modos de extinción de las obligaciones. Ustedes saben que, o deben acordarse, lo deben haber visto ahora, que la forma por autonomacia de la extinción de las obligaciones es el pago, obviamente. Y el deudor paga o cumple con la obligación y esta se extingue por cumplimiento, que sería lo más normal. ¿Para qué se hacen contratos o para qué se efectúan obligaciones jurídicas? Para que sean cumplidas. Esa es la finalidad principal, para que sean cumplidas. Después tenemos lo accesorio, que es el incumplimiento del deudor o del tercero que debe pagar. Entonces, el modo de extinción es el pago, que eso ustedes ya lo vieron. Y después hay otro modo de extinción, como la prescripción. Acá, ¿cuál vamos a ver? No vamos a ver la usucapión, vamos a ver la prescripción liberatoria.
la que le conviene al deudor, y los requisitos que tiene que tener esa prescripción para producir la liberación del deudor. Vamos a ver la compensación en sus 4 divisiones que tiene. La compensación legal, la facultativa, la judicial, la voluntaria. Vamos a ver novación de la obligación. Confusión, cuando se confunden acreedor y deudor, por ejemplo, en los casos de sucesiones. Vamos a ver la renuncia, la remisión de la deuda, que son todos distintos casos de extinción de las obligaciones. Transacción, un tema muy importante, como modo extintivo de las obligaciones que se suele preguntar, junto con prescripción y compensación. Vamos a ver, le vamos a dedicar, no sé, me dieron una sola clase para dar todos esos temas. Por ahí yo pido otra clase más porque son muy largos. A mí me llevaría una clase solamente darles prescripción. O prescripción y transacción. Compensación es muy largo también. Entonces voy a pedir una clase, o por lo menos léanlo, llévenlo leído, tráiganlo leído a algo para sacarse las dudas que tengan, porque me dieron una sola clase para dar modos extintivos. Entonces yo voy a tener que elegir, explayarme sobre los más importantes. Prescripción, compensación, transacción, novación, y los otros, la renuncia, la remisión de la deuda, la confusión, que ustedes los lean solos. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Vamos a dejar acá porque yo ya se me terminó mi vida útil, voy a volver a la cama. ¿Se entendió? Pablo, Soledad, ¿se entendió? Gracias, Pablo. Bueno, nos vemos la clase que viene. Cualquier cosa cualquier duda que les surja con respecto a esto, me lo consultan en la clase que viene y la evacuamos. Adiós, Pero que lean se el tema. mejore. Gracias, muchas gracias, chicos. La doctora Pioletti está igual. Qué macana. Sí, sí. Está aislada también con COVID. Así que cuídense mucho, por favor, porque realmente yo ya lo tuve. ¿Y la segunda vez? Y tengo la primera dosis de la vacuna. Eso es lo peor. No lo puedo creer. Pero tuve un contacto directo y me volvió a agarrar. Qué mala suerte. Igual lo bueno de haber tenido por lo menos una dosis es que lo va a pasar menos problemático. Sí, la primera vez la pasé mal realmente. Esta vez estoy con un dolor de cabeza menor, con un dolor de garganta menor, como afiebrada. La otra vez igual no tuve fiebre, estuve afiebrada, un poco de tos y sí un cansancio, que eso es súper característico, te agarra un cansancio, pero yo la otra vez tenía un dolor de cuerpo que me moría. Esta Doctora, vez los síntomas doctora, son más vaya a leves. descansar, leemos un poco más y listo, no se preocupe. Hablo en nombre de Bueno, todos. Vaya, descanse. bueno, muchas gracias. Vale doble chicos. la clase. Bueno, dale, Vale, gracias. Cristi, Muchas tiene gracias. razón, compañera. Sí, gracias, no, por favor. Que estén muy bien. Suerte, doctora. Adiós. Hasta luego.